Hola, ¿cómo les va? Esta clase, este video va dedicado a mis alumnos de primer año de Pedagogía del Instituto Nuestra Señora del Fátima, en el cual estamos revisando la historia de la escuela y para lo cual vamos a utilizar este libro, que lo vamos a ver todo el año, ya saben, que es el ABC de la Pedagogía, la Educación ayer, hoy y mañana, de Gears, Greenberg y Abregu. Y en el capítulo 2, cuando se inventó la escuela, es lo que vamos a tratar ahora. Les voy a explicar un poquito de qué se trata y cómo surge la escuela para luego explicarle el trabajo que vamos a realizar. Si bien consideramos que la escuela siempre existió, que es natural, la escuela no siempre existió, en un momento se creó y hay una historia atrás, para lo cual a veces hay que desnaturalizar lo que nos parece que es el único medio posible para educar a la sociedad, y entender la historia nos va a ayudar a comprender cómo es la escuela hoy y las cuestiones que quizás por ahí podemos cuestionar para empezar a cambiar. Cuando pensamos la escuela hoy, pensamos en el edificio, en la bandera, en los recreos, en los cuadernos, en los pupitres, en la pizarra. Pensamos la escuela como nosotros la vivenciamos. Y cuando vamos a empezar a ver la historia, vamos a ver que en un momento fue diferente y desde que se creó la escuela sigue bastante igual. Entonces ahí yo quiero que empecemos a desnaturalizar un poquito el tema de la escuela, porque si nos ponemos a ver cómo es la escuela en otros países, es diferente. Lo que pasa es que nosotros nos guiamos con la educación que nosotros tuvimos y al tener experiencia en otros lugares, vemos que, por ejemplo, cuando podemos tener la posibilidad de ver un video, la educación en Finlandia es diferente. En la educación en Estados Unidos, por ejemplo, no se usan carpetas, los chicos tienen agenda y los libros. Entonces, como una clase sin carpetas, sin escribir, sin materias, que está dividida la carpeta en las materias, en el caso de la secundaria, en el caso de la primaria, sin el cuaderno, es como que no lo pensamos como nosotros la vivimos y nos cuesta verlo desde otro punto de vista, desnaturalizándola. Ese es el trabajo que vamos a hacer hoy. Imagínense que en la India, en Pakistán, en Oriente, en otros lugares, la escuela es totalmente diferente a lo que es nuestra escuela de Argentina. Para eso vamos a empezar a cuestionarnos y ver cómo podemos pensar la escuela diferente. Para hacer un recorrido, siempre hubo educación. Educación en el sentido de que los papás los enseñaban a los niños, de alguna manera, las labores que ellos hacían. Muchas veces la aprendían por solamente imitación, no había una intencionalidad. En las primeras sociedades, las sociedades nómades, en donde iban en busca del alimento, se iban trasladando de lugar en lugar. Se alimentaban las sociedades nómades por medio de la caza, la pesca, y después cuando empezaron a ser sedentarias, empezaron a cultivar y a hacer utensilios y tener más excedente de alimentos, fue cuando empezaron a existir otras profesiones, si se quiere, en donde no solamente se trabajaba para producir alimentos, sino empezaban a ver los artesanos, porque ya no estaba tanto la preocupación puesta en el alimento, sino más bien había excedente de alimento y este tiempo de ocio empezó a desarrollar otras profesiones, como la de los artesanos, la de los escribas, la de los maestros, la de los sacerdotes. Bueno, podemos ir viendo a través de la historia diferentes modelos de institucionalización de la escuela. Más bien no, de la educación, en donde estaban las escuelas sobre alfombra en Oriente. En Medio Oriente el pueblo judío les enseñaba el hebreo y la lengua y ciertos conocimientos y creencias religiosas a los niños sentados en la alfombra, era un mecanismo. Luego en la escuela del ciudadano en Atenas, en donde tenía una modalidad en donde el preceptor estaba sucedido por el pedagogo, por la figura del pedagogo. También tenemos en Roma, que se llama, le pone la autora como el nombre de sillones y castigos, porque en el sillón estaba el profesor, el maestro, que daba cátedra a sus niños, y los niños se utilizaba mucho el castigo para controlar a los niños.
el castigo físico. También está la educación en la casa del príncipe, en donde era una educación más bien domiciliaria. Hasta que llega, que me quiero detener acá y explicarles un poquito más, la primera metodología didáctica moderna. Comenio nace en 1592 y muere en 1670. Me quiero detener acá porque es muy importante. Él nace en la República Checa y es un teólogo y pedagogo muy importante porque él crea la didáctica magna y que de alguna manera, si nos ponemos a analizar, y quiero que lo vean bien en el libro, conforma nuestro sistema actual. Tiene mucho de ello. Ustedes cuando empiezan a leer sobre cómo estaba diseñada la educación, tiene mucho que ver con la actual. Los postulados teóricos de Comenio son que la educación debe ser única e igual para todos, la educación debe ser universal, las propuestas educativas deben actualizarse según el conocimiento científico y la metodología de enseñanza, y la escuela debe estar correctamente organizada. Y miren cómo pensaban la organización gradual. Hasta los 6 años el niño debía estar cuidado por los padres. Luego de 6 y 12 años el niño debe ir a la escuela pública. Entre los 12 y los 18 estaba la escuela gramática o gimnasio, nuestra actual secundaria. Y entre los 18 y los 24 era la época de la universidad. Entonces Comenio hizo que los contenidos de enseñanza se basaran en la escuela pública, en donde hubiera aritmética, geometría, canto, historia, principios de artes mecánicas, moral, religión, lectura y escritura, todos los saberes necesarios para la vida adulta. Y después en la escuela de gramática o gimnasio, que vendría a ser la secundaria, se debería enseñar 4 lenguas y la base general de las artes y las ciencias, para que los niños tuvieran la sabiduría universal. Y en la universidad, solo accesible para aquellos alumnos más sobresalientes, debería realizarse la especialización de determinados campos de saber, muy parecida a nuestro sistema actual. Esto planteado para el siglo XVII, o sea que estamos muy parecidos a lo que se planteó en aquel entonces en el siglo XVII. ¿Qué esperamos para hacer cambios? Luego podemos hablar sobre la escuela del padre de La Salle, que la describen como enseñando simultáneamente. La Salle nace en 1651 y muere en 1719, y este sacerdote y pedagogo francés en 1681 funda el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y se dedicó a la educación masiva de los niños pobres y a la formación docente. Su metodología para enseñar era, acá se los muestro, que lo van a poder ver, era el esquema que estaba el docente y aquí estaban los alumnos. Ellos querían enseñar masivamente a los alumnos muchos conocimientos religiosos también, por eso se enfoca en tratar de enseñarles a muchos. Luego está la escuela de Lancaster, en donde la llaman enseñando mutuamente, en Inglaterra en fines del siglo XVIII, y surgió una nueva forma de organización. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir las fábricas textiles y empiezan a ver, al expandirse a causa de la revolución industrial, empiezan a ver una forma diferente de poder enseñarles. Entonces aquí empieza a surgir lo que se llama el alumno monitor. En el método de Lancaster, el alumno y el docente son a su vez, el alumno también aprende, también es alumno y también es docente de otros grupos. Entonces aquí se ve el método, que se lo pueden ver. Este es el docente que está a cargo de los monitores, que están con gris más clarito, y cada uno está encargado de sus alumnos. Pero esto de los monitores también se dan con los jesuitas. El Decurión y los hiperaulas jesuíticas, le pone como título en esta sección, en donde trabajan cómo los jesuitas dan clases a sus alumnos. Los jesuitas, por si saben, es la orden religiosa católica fundada en 1536 por Ignacio de Loyola con la misión de contrarrestar la reforma de los avances de Martín Lutero. Entonces,
él coloca al decurión como si fuera como el mejor alumno de la clase para enseñar a los otros. Entonces el modelo es así, el esquema jesuita. Está el profesor y los decuriones, que a su vez están encargados de sus grupos. Bueno, y hasta aquí llegamos a la escuela disciplinada y disciplinadora, en la industrialización y el surgimiento de los modernos sistemas educativos nacionales al fines del siglo XIX. Entonces, hay dos vertientes aquí en donde se ve cómo surge la escuela. Una es institucional y otra es intelectual. Institucional porque empiezan a darse la revolución industrial con las fábricas textiles, en donde es necesario que se empiecen a cuidar a los niños, de los trabajadores, e intelectual por la faceta en donde el convenio tiene una gran influencia con toda la organización intelectual para que todo el mundo se alfabetice, al menos no importa la clase social, sino que sea cualquiera el que tenga acceso a la educación. Y aquí lo más importante para mí es que surge en base a 4 procesos fundamentales. Una es la revolución agrícola, la otra es la revolución industrial, la idea de ciudadano que empieza a surgir en donde los ciudadanos tienen que cumplir derechos y obligaciones, y la revolución tecnológica. Estas 4 procesos influyen en que se constituya la escuela en sí. Y se la llama disciplinada y disciplinadora porque se buscaba el control de todos los estudiantes, porque ya el profesor era uno para muchos, y a su vez todos los procedimientos disciplinarios para que todos fueran iguales, para que todos salieran iguales. Entonces esta masividad de la enseñanza comienza a ser una necesidad de las sociedades modernas, donde todos tienen que educarse, alfabetizarse y tener conocimientos específicos. Bueno, los dejo aquí, un saludito.